Conectar. Bueno, pues vamos a comenzar una nueva temporada. En la pasada temporada, que se alargó a lo largo de estos últimos 3 años, pues compartíamos experiencias propias, de pie de calle, lo que nos iba ocurriendo en nuestra vida, en nuestra meditación. Y en esta nueva temporada vamos a compartir experiencias y enseñanzas de personas que alcanzaron un nivel más profundo en la meditación. Principalmente las enseñanzas de Nirmala Salve, que tuve el honor de conocer, y para mí me resultó evidente que su estado era de un silencio profundo, continuo y más allá. Entonces, a lo largo de décadas dio numerosas conferencias. Entonces, las iremos viendo y compartiendo los puntos esenciales, como por ejemplo la de 1980, que os he pasado el enlace del vídeo. Lo mejor es que os sentéis en consciencia sin pensamientos. Es la mejor manera de que todo penetre en vosotros. De lo contrario, sería una simple conferencia. Entonces, fijaros, aquí ya hay una de las conclusiones a la que hemos llegado, que para escuchar no hace falta pensar. Cuando escuchamos a alguien, no es preciso que estemos pensando, porque para escuchar necesitamos modo observar y modo percibir. Va solo, entendemos. Y dice, la atención es la totalidad de la pantalla que es vuestro ser. Se puede decir que es como una pantalla extendida para una película, y cualquier actitud o movimiento que tiene vuestra atención se refleja en la pantalla. En realidad, en inglés utiliza canvas. Canvas significa lienzo. Yo aquí lo he traducido como pantalla porque también es el término que llevamos utilizando en los últimos años. O sea, nuestra experiencia es que la atención lleva información a una pantalla. Y aquí lo interesante es que está diciendo que la pantalla en sí forma parte de la atención. La atención es un lienzo completamente puro, sobre el cual actúan las 3 gunas, una del pasado, otra del sentido del futuro y otra del presente. Desde aquí habla de gunas como el aspecto energético. Y nosotros lo que hemos investigado más es el aspecto físico, pero en realidad concuerda. O sea, la atención en su base fisiológica tiene básicamente 3 redes. Una red que es la que trae recuerdos de nuestra memoria y lo presenta en esta pantalla. Otra, la que presenta en la pantalla la actividad intelectual o cognitiva que estemos realizando, a lo mejor pensamiento sobre algo que vamos a hacer. Y la tercera es la que aporta la información sensorial del momento presente. Aquí lo que dice, la atención es un lienzo completamente puro sobre el cual actúan las 3 gunas, una del pasado, otra del sentido del futuro y otra del presente. Pues claro, pasado, la memoria. Cuando nuestra atención nos está trayendo recuerdos o emociones o sensaciones con base en la memoria, es el canal energético del pasado, lo que es el canal izquierdo, que en sánscrito es el Ida Nadi. Cuando la atención está enfocando hacia el futuro, hacia los pensamientos relacionados con el futuro, ese es el canal derecho, canal del futuro, que es el Pinganala Nadi. Y cuando nuestra atención básicamente recoge lo que está ocurriendo ahora, en el momento presente, ese es el canal central, el canal del presente, el Sushumna Nadi. Lo interesante es que en función de cómo utilizamos nuestra atención, estamos potenciando el canal del pasado, izquierdo, el del futuro o el presente. Y en función de ello, nuestra pantalla es de una determinada manera que hace que nos comportemos de una determinada manera. Entonces, pone un ejemplo muy interesante. Hay una persona ciega y tiene algún tipo de dificultad o ocurre algo. Dice, tal vez una persona lo ve y siente pena.
Otra persona se enfada. Y una tercera puede ir, ver lo que ocurre y ayudar. Entonces, en el primer caso, sería un ejemplo de una pantalla más en el pasado, canal izquierdo, que las memorias, los recuerdos, le hace crear esa emoción. Ves a esta persona y en función de lo que tú tienes grabado en tu memoria, tienes esta emoción. Te da pena de lo que ha ocurrido, de lo que pasa. Otra persona quizás está más en el futuro. Está sus pensamientos de futuro, lo que va a hacer, lo que es el momento que va a hacer. Y eso que ha hecho la persona ciega, quizás le ha molestado porque no le interesaban esos planes de futuro. Y entonces se enfada. Y la tercera persona ve lo que está ocurriendo y sencillamente va a ayudar. Este es un ejemplo muy simple, pero ilustra. O sea, nuestro momento está, digamos, con pinceladas añadidas en función de nuestra atención, en función de lo que nuestra atención lleva a esa pantalla en ese momento. Pero básicamente la novedad que nos aporta es que dice, nuestra naturaleza, nuestras tendencias, guardan relación con la proporción en la que utilizamos estos canales. Entonces, cuando decimos, es que yo soy así, en realidad es modificable. Por naturaleza tú eres así. Por naturaleza en esa situación tú te hubieras enfadado o sentido pena o ayudado. Hay como una base. Nacemos con un potencial, con unas características. Pero en el momento que nos damos cuenta de que esas características dependen de cómo usamos la atención y cómo está nuestra energía, ahí comenzamos a saber cómo cambiar. Por una parte, que es lo que llevamos haciendo estos años, tú puedes observar, te das cuenta de lo que aparece en esa pantalla y comienzas a elegir. Ah, está ocurriendo esto, esta persona tiene este problema y yo tengo aquí un obstáculo porque me estoy acordando de determinada cosa. Y ese obstáculo pues me impide ir a ayudar. Entonces, en la medida que nos damos cuenta de lo que hay en esa pantalla y que no nos interesa, ya estamos actuando sobre nuestra atención y ya estamos cambiando. Y el segundo aspecto interesante, que es el que aporta, es el aspecto energético. O sea que también hay técnicas energéticas que utilizamos en la meditación que hace que alimentemos de diferente manera estos canales. O sea, tú imagínate que tienes 3 habitaciones y cada una con su sistema de iluminación. En la primera hay información del pasado, en la segunda del presente y en la tercera del futuro. Pues en la medida que tú utilices los interruptores dando más luz a cada una de esas salas, más vas a ver esa información. Entonces, estos interruptores de luz es un aspecto energético. La luz es un aspecto energético. Pues en la meditación igual. Tenemos técnicas que serían como estos interruptores de luz que hacen que la energía circule más por un canal o por otro. Que es lo que hacemos cuando meditamos, que decimos, si notamos calor en la mano izquierda, es que nuestra atención se está yendo mucho al pasado, a las emociones. Entonces, nuestro modo de percibir nos lo dice. Hay una tendencia excesiva hacia el canal izquierdo. Y en ese caso, a nivel energético, se compensa con la madre tierra. Llevamos la otra mano a la madre tierra. Cuando al revés es el futuro, los pensamientos del futuro, esa energía se disipa al aire. Y si estamos en el presente, las sensaciones de frescor en las 2 manos y no es preciso hacer nada. Y además, lo que nos ocurre gracias a esta experiencia inicial que compartió con nosotros Vilma Lasalve, hay un despertar de la energía que ilumina la sala que tiene la información del momento presente. Es como su aportación fue este interruptor, que va espontáneo. Entonces, en el momento en el que tú tienes el interruptor que ilumina la sala de lo que ocurre en el momento presente, como esa luz es más fuerte, pasado y futuro se relaja. Ya no hay tantos pensamientos ni tantas emociones de pasado y futuro. Que es lo mismo que la analogía del secretario, el mayordomo y el jefe.
O sea, el jefe es el canal central que observa lo que ocurre en el momento presente y tiene sus ayudantes, el secretario para el futuro y el mayordomo, manual de instrucciones, memoria, el pasado. Y hacia donde estamos yendo es a este predominio del presente, del canal central. Y desde ahí elegimos los elementos que necesitamos traer a esta pantalla, a este lienzo, en cada momento. ¿Sucede algo? Por ejemplo, el ejemplo de la persona ciega. Pues ahí directamente, en modo actuar, actuamos. Pero quizás es un tema que precise de memorias del pasado o precise una proyección hacia el futuro. Pues en ese caso recurrimos a nuestro secretario, a nuestro mayordomo. Pero no son ellos los que nos gobiernan. Y así es como vamos cambiando nuestra naturaleza y vamos hacia la naturaleza de nuestro ser. La atención tiene el potencial de mostrarnos la realidad. Si la atención está sobrecargada de pensamientos, la realidad no llega a nuestra consciencia. Y luego dice, Dios es atención. La atención es Dios cuando alcanza su máximo potencial, cuando se ilumina. Es decir, que la atención en sí misma es un camino hacia el crecimiento, hacia el cambio. Cuando en esa atención aparece el momento presente, lo que está ocurriendo ahora, si ahora mismo estamos aquí escuchando en ese silencio, llega a nosotros la realidad. Que si estamos escuchando y pensando, ya nos estamos perdiendo la realidad. Y además dice, esa atención pura en el silencio te conecta con el aspecto divino o espiritual, que es una de las conclusiones que habíamos llegado. El aspecto espiritual del mundo comienza cuando se abre la puerta al silencio interior. En ese estado de este lienzo puro, esta atención pura, esta experiencia auténtica, genuina de la realidad, ya estamos en conexión con eso que antes intuíamos que era una creencia, ese algo más allá. Y ya para terminar dice, es tu atención la que tiene que surgir y crecer. Entonces la propuesta para la meditación es experimentar esto. Es tu atención la que tiene que surgir y crecer. Y vamos a hacerlo con esta nueva aportación de decir, la atención también es el lienzo, la atención también es la pantalla. Entonces, hay momentos en nuestra vida que ni nos damos cuenta de esa pantalla. Y en cambio, cuando meditamos, esa sensación de pantalla, de observación de una pantalla, de un lienzo, comienza a aparecer. Entonces, a veces parece que el lienzo está aquí, es pequeñito. Y luego cuando meditamos, ese lienzo es como que empieza a crecer. Y ese lienzo, como decía el otro día Mariola, va al final hacia la infinitud. Pues la sensación es así, de un lienzo en el que aparece lo que percibimos. Aparecen cosquilleos, sensaciones energéticas, todo tipo de detalles. Entonces, esa sensación de lienzo que aparece y crece, eso es el surgir del darnos cuenta de nuestra atención y de agrandarla. Porque el crecimiento de la atención es el crecimiento, no sé la palabra que ponerle, espiritual. Bien, pues vamos hacia la meditación.